Yo miro tu LinkedIn y veo que siempre has sido CEO. Yo creé LinkedIn porque me dijeron que crease LinkedIn, ¿no? Es decir, si no tienes perfil de LinkedIn, ¿no? No existes. Somos entidad de pago, sí. Este tipo de actores se llaman esquemas, son las grandes estructuras, ¿no? Como decía al principio, de combinar toda esa dinámica entre bancos, comercios y usuarios, ¿no? Qué buen negocio, ¿no? Brutal. Yo, fíjate, en ese sentido diría que los operadores de pago del futuro todavía hoy no existen. Los grandes actores en realidad siguen siendo, a mi juicio, Visa y Mastercard, ¿no? Lo que ha ocurrido en el ecosistema de los pagos, ¿no? Es que todos hemos tenido que acabar entrando en el negocio de los otros. La biometría ha desaparecido un poco de aquí, ¿no? Porque está regulada en Europa también. Todo está regulado en Europa. El 90% de la tecnología en nuestra industria es muy legacy. Esto implica que el salto tecnológico es difícil de hacer. El mundo de los pagos es muy dinámico, es decir, al final el tipo de personas con el que te iteracionas es relevante, ¿no? Y luego está imbricado en todo, donde no hay pagos, ¿no? Es decir, cualquiera podría pensar, no, una solución como Factorial no tiene pagos. No, pues tiene pagos, es decir, que al final los pagos están en todos los sitios, ¿no? O sea, una cosa que es constante en tu carrera es, te gustan los marrones. Que los marrones a veces son retos y son grandísimas oportunidades. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con José Luis Nevado. ¿Qué tal, José Luis? Hola, encantado, mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado a vuestro podcast. A ti por venir. Tú eres el fundador de SeaPay. Yo soy el fundador de SeaPay, si bien SeaPay es la continuidad de una anterior marca que se llamaba SeaPec, Vale. que se fundó en el año 94, tenemos 32 años ya de historia, y yo entré en el capital en el año 2006. Entonces yo soy fundador de SeaPay porque la marca SeaPay como tal se fundó en el año 2010. Vale, o sea, refundador, segundo fundador, Sí, ¿no? se podría de una decir historia así. que empieza en el 94. Efectivamente, el 2 de enero del año 94. Vale. ¿Qué es SeaPay? SeaPay es una fintech especializada en la gestión de pagos digitales. SeaPay es un procesador de pagos que permite de una forma muy sintética que cuando pagamos en un comercio, cuando pagamos en un establecimiento hotelero, cuando pagamos en un parque temático, el software que gestiona la venta necesita de otro software que gestiona el cobro. Y no solo de gestionar ese cobro, sino además de procesar de una forma inteligente ese cobro con los diferentes actores que hay en el mercado. Es decir, somos capaces no solo de gestionar el cobro, sino de enrutarlo a través de nuestro sistema a diferentes bancos adquirentes con los que el comercio necesita o quiere trabajar. Vale. Hoy espero que aprendamos de este mundo de los pagos, que es un mundo opaco, ¿no? Que la mayoría de gente no entiende que hay tantas capas y que es tan complicado y tantos fees, sí, ¿no? Y tantos players y licencias, ¿no? Y regulaciones y tal. Todo el mundo cuando piensa en fintech o un sistema de procesamiento de pago piensa en Stripe a día de hoy, ¿no? Que quizás es la empresa privada más grande que se dedica a los pagos. Una de las últimas... Bueno, no una de las últimas, pero moderna, digamos, no apareció en el 94, ¿no? Y fue fundada por los Collison, que son unos chicos irlandeses que se van a Estados Unidos, ¿no? Y que hoy son una de las personas más ricas del mundo con este negocio, ¿no? Y todo el mundo dice que es un espacio donde, si lo haces bien, puedes generar un ingreso pasivo, que no es pasivo, porque requiere mucha gestión, pero que con un poco de fee de cada transacción del PIB de un país, pues probablemente es uno de los negocios más grandes que puedes hacer, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en realidad el origen de los pagos es más de esquemas como Visa o Mastercard, ¿no? Es decir, Sí. Al final, Visa, ¿qué hace, no? Por resumirlo muy mucho, y yo lo digo siempre con el respeto de que probablemente sobre mis datos hayan evolucionado algo, porque en esto de la tecnología prácticamente cada mes se amplían los datos y se modifican, ¿no? Visa al final es capaz de combinar a 16.000 entidades bancarias a nivel mundial, con cerca de 50 millones de comercios, entendiendo un comercio como Mercadona, es decir, no por el volumen de tiendas, sino como marca, ¿no? Es decir, con cerca de 5.000 millones de tarjetavientes, 5.000 millones de personas que tienen tarjetas Visa, ¿no? Es decir, esa posibilidad de, con una tarjeta, poder pagar en cualquier lugar del mundo de forma combinada es lo que hace Visa, ¿no? Sobre esos raíles, si queremos, ¿no? Empresas como la que has dicho han desarrollado su negocio. Es decir, aquí cuando pensamos en Stripe o en PayPal, por ejemplo, ¿no? Son compañías que lo que han hecho es aprovechar muy bien los raíles de estos que me refería, Visa, Mastercard, ¿no? Para apoyar, sustentar su negocio, ¿no?
tal vez buscando una aproximación distinta al cliente, tal vez buscando una aproximación que haga más fácil la usabilidad del sistema, ¿no? Y sobre todo dando capas de producto, ¿no? Que es un poco donde los grandes esquemas nunca se han metido. Yo al final los pagos los emulo, ¿no? Los asimilo a un río, ¿no? Es decir, un río nace y desemboca, ¿no? Y hay un cauce y hay una cuenca, ¿no? Y en el cauce, la cuenca y la desembocadura hay muchos actores distintos. Están los embalses, están los afluentes y luego está la desembocadura, donde normalmente hay una playa, donde hay muchos kioscos, muchos negocios, ¿no? Y ahí se gestiona realmente el negocio final de los pagos, ¿no? Donde están todos los comercios, ¿no? Estas empresas más recientes lo que han hecho es darse cuenta de la necesidad de crear un marco de servicio, un marco de usabilidad, ¿no? A esos clientes, digamos, de la desembocadura, de la playa, ¿no? Y no se han preocupado tanto de los raíles, ¿no? Y nosotros lo que tratamos es de estar en ese ecosistema, ¿no? Por un lado, tratando de buscar, ¿no? Aguas arriba del río, ¿no? A esos embalses donde tenemos que llevar las operaciones, pero también tratando de dar servicio a los comercios, que es al final para quien trabajamos. Nosotros decimos que trabajamos para nuestros clientes pensando en sus clientes, ¿no? Ese es un poco uno de los argumentos principales de nuestro negocio, ¿no? Trabajar pensando cómo nuestros clientes a su vez pueden dar buen servicio a sus clientes en el ámbito de los pagos, ¿no? Este episodio es posible gracias a Olafly, el primer operador internacional móvil. Si viajas mucho, sabes que quedarte sin internet es estresante y no es una opción. Reuniones online, viajes con Uber, firmas de contratos. Con los planes de datos globales de Olafly puedes tener datos e internet desde cualquier parte del mundo. Un solo contrato para nunca perder la señal en más de 170 países. Olvídate del roaming y el estrés cuando viajes con Olafly. Más información en el enlace en la descripción. Vale. Entonces, para entenderlo más concretamente, ¿cuál es el espacio que ocupa Visa y Mastercard? ¿No? O sea, hay, por un lado, Visa y Mastercard, que es una especie de duopolio inquebrantable, donde ellos básicamente deciden cómo funcionan los pagos con tarjeta, ¿no? Porque son dos players, ¿no? Y deciden cómo van los fees. En Europa los han regulado, con lo cual, bueno, tienen más limitación en cuántos fees pueden imponer a las partes, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no. Y es un negocio brutal el de Visa y Mastercard, ¿no? Pero luego hay una nebulosa entre medio y luego están los bancos, que también todo el mundo entiende, ¿no? O sea, esta nebulosa entre medio, que es donde entiendo que estáis vosotros, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa entre Visa y Mastercard y el banco? ¿Y qué parte hacéis vosotros? En general, yo diría que con el permiso del regulador, si bien el regulador a veces puede considerarse una oportunidad, es decir, la regulación en sí mismo puede llegar a ser una oportunidad, ¿no? Y cuando hablamos de la regulación en Estados Unidos, considero que en realidad tienen una cierta libertad de movimiento, pero también es verdad que están creando tecnologías nuevas, como es el pago instantáneo, que de una forma indirecta compiten con alguien que no está muy regulado, ¿no? Con lo cual, en esto de los pagos, donde además no solo están los pagos tradicionales con tarjeta, ¿no? Sino otros métodos emergentes que cada vez son menos emergentes, ¿no? Como los pagos instantáneos, las transferencias, sistemas más digitales, sobre todo asiáticos, ¿no? Como WeChat Pay, Alipay, etcétera, Sí. ¿no? Al final, nosotros lo que tratamos es ser un orquestador de eso. Nosotros tratamos de hacer más fácil esa capa de conexión, ¿no? De todas esas diferentes tipologías de pagos, ¿no? Con los clientes finales. Al final, en el pago es muy importante no solo dónde estás, sino también el origen de tu cliente. O sea, si tú lo que quieres es brindar, facilitar al máximo posible al cliente final que se identifique con el pago que va a usar, lo que hace falta es estar integrado con sistemas de pagos de los países originados en esos clientes, ¿no? Entonces, al final, como en esto de los pagos hay una componente global, pero hay una componente local, ¿no? Es decir, si alguien quiere operar pagos en España, lo lógico es que esté integrado con Bizum, porque es y va a ser uno de los actores relevantes en el panorama, ¿no? Depende, ¿no? Pues si tú vas a comprar al supermercado, normalmente no tienes en mente que vas a pagar con Bizum. No todavía. Es decir, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, Bizum está anunciando a bombo y platillo que el año que viene ya se podrá pagar en los comercios de la misma manera que se paga con tarjeta. O sea, la experiencia de usuario va a ser prácticamente la misma, ¿no? Han Es decir, llegado al modelo asiático, ¿no? Que- Efectivamente. El Sí. modelo asiático es un poco diferente porque utiliza más el QR. Sí, el QR. Bizum pretende usar la El tecnología de número las de teléfono. tarjetas, el NFC, ¿no? El teléfono anclado a
a la tecnología inalámbrica, ¿no? Es decir, que lo va a hacer mucho más fácil que el QR, ¿no? Pero el QR al final es un número, o sea, es lo mismo utilizar un número, ¿no?, de teléfono que utilizar un QR. Verdad, pero con un poco de fricción. Es un número, pero con un poquito más de fricción. O sea, nosotros decimos que la experiencia, la seguridad incluso, ¿no?, o la operativa, cuando no es invisible del todo, está mal hecha. Es decir, entonces, cuando en el QR o al estilo de Bizum hasta ahora, ¿no? Bizum hasta ahora funciona también con un sistema parecido donde tienes que introducir un número de teléfono y por lo tanto eso genera un poco de fricción. Esta tecnología que llega va a ser una tecnología que va a permitir que todo eso se vaya eliminando, ¿no?, y que al final haya menos fricción, menos, menos rechazo, etcétera, ¿no? Yo creo que al final... final... el NFC, dice. Sí, no, estoy hablando de la tecnología QR, ¿no? Es decir, entonces Bizum ahora que va a evolucionar hacia tecnología NFC, lo que va a permitir es esa misma experiencia de usuario, que es la que tenemos como cuando pagamos con una tarjeta. Nosotros hoy cuando pagamos con el móvil, con nuestra tarjeta, la experiencia es inmejorable, ¿no? Es decir... O sea, lo que está haciendo Bizum, que es una especie de consorcio entre múltiples bancos, ¿no? Sí. ¿Están intentando saltarse Visa y Mastercard? Bueno, es una forma de competir. Al final, en esto de los pagos instantáneos, en los que está incluido Bizum, no solo Bizum, hay 100 actores en el mundo ahora mismo que prestan este mismo servicio, ¿no? Yo creo que compiten, por un lado, contra los esquemas tradicionales de tarjeta, pero también compiten contra el efectivo. Es decir, si bien es verdad que yo el efectivo creo que no va a desaparecer y va a seguir teniendo un papel... No del todo. Yo creo que va a seguir teniendo un papel relevante en el mercado. ¿Sí? Cada vez menos. Pero como las tarjetas de plástico, el soporte de plástico va a desaparecer. Es que no tiene un sentido. Pero no va a desaparecer el sistema que hay debajo, ¿no? Lo que subyace de la tarjeta de plástico se anclará un wallet en el móvil y se podrá... Más les vale a Visa y Mastercard, ¿no? pasarse al wallet, porque si no... Yo creo que Visa y Mastercard son grandes habilitadores de tecnología, de capacidad de aproximación al mercado. El problema es que hay una asimetría, operativa, porque Visa y Mastercard han ido, franquiciando su negocio, ¿no?, de una manera dispar en el mundo. Entonces lo han dejado en manos el modelo de Visa y Mastercard es un modelo de 4 patas, ¿no?, donde hace falta un cuarto actor que es ese emisor de las tarjetas y ese adquirente de las operaciones, ¿no? Entonces, cuando tú incluyes esa cuarta pata, que es el emisor, es decir, en este caso, cualquier entidad financiera española que emite tarjetas, ¿no? O el adquirente, que es el que te compra las operaciones que tú vendes en tu comercio, estás incluyendo un actor más, ¿no?, en el adquirente modelo. Es la pasarela de pago. El adquirente es la entidad de pago que compra las operaciones del emisor. O sea, al final, a veces es el mismo y a veces no. Es decir... No, pero quiero decir, por ejemplo, si tú vendes zapatos online, la pasarela de pago que tienes en tu e-commerce, ¿esto es el adquirente? No. ¿El que te ofrece la pasarela de pago? La pasarela de pago es un procesador de tecnología. La pasarela de pagos como tal, intrínsecamente... Vale. El adquirente es del banco. El adquirente es el banco u otro banco. Es decir, no siempre son los mismos. Tú puedes tener una tarjeta de la entidad A y el adquirente ser la entidad B. Luego la entidad B... Mira que lo he visto... O sea, estoy todo el día trabajando con estos temas. De hecho, Factorial es issuer porque nosotros emitimos tarjetas de crédito. Y también, obviamente, procesamos pagos, ¿no? Porque hay clientes que nos pagan con tarjetas de crédito. Y no sé si somos adquirentes ahora. Ahora tengo la duda. O sea, adquirente no creo que seamos. No, seguramente no, porque para ser adquirente tendrías que ser entidad de pago. Y necesitas una licencia. Una licencia, claro. En este caso, del Banco de España, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sois vosotros? Nosotros somos entidad de pago, sí. Vale, o sea, en este ecosistema has dicho 4 patas, ¿eh? Vuelvo atrás, las 4 patas. Has dicho el issuer, ¿no? El que emite las tarjetas. Eso es. El adquirente. El adquirente. ¿Qué más hay? El esquema. ¿Qué es el esquema? Visa, Mastercard, American Express. ¿Esto se llama el esquema? Sí, se llaman esquemas. Este tipo de actores se llaman esquemas, son las grandes estructuras, ¿no? Como decía al principio, de combinar toda esa dinámica entre bancos, comercios y usuarios, ¿no? Entonces esta gente un día hizo un esquema y vive de ello. Básicamente. Qué buen negocio, ¿no? Sí, es un negocio fundamental. Y de hecho, cuando decía que los grandes actores son ellos es porque incluso desde un punto de vista de su capitalización bursátil, Visa estará ya en 600, 700 billones, Mastercard estará en cerca de 500 y Stripe no creo que llegue a 90 todavía, ¿no? Es decir,
de ese estilo, ¿no? Es decir, que los grandes actores en realidad siguen siendo, a mi juicio, Visa y Mastercard, ¿no? Vale. Pero yo, fíjate, en ese sentido diría que los operadores de pago del futuro todavía hoy no existen. Yo creo que se están construyendo, algunos se están reinventando o estamos intentando hacerlo, y tal vez en esa construcción de operadores distintos tenemos que pensar en, digamos, características distintas, ¿no? En cuanto a nuestra capacidad, ¿no? Como la propia invisibilidad, inteligencia, agilidad, incluso la interoperabilidad, ¿no? Es decir, yo creo que en ámbito de pagos, si bien la estandarización es la visión, la interoperabilidad es la realidad, ¿no? El ser capaz... Interoperabilidad es juntar distintos métodos de pago, ¿no? Como cuanto más fragmentado, eso es, más valor puedes añadir en lo que la decías antes de la orquestación. nebulosa. Tú hablabas la nebulosa. La nebulosa es el orquestador Sí. que es capaz de combinar todas esas capacidades. Al final, Vale. lo difícil para un comercio, si vosotros ahora quisieseis operar, ¿no? como compañía en mercados latinoamericanos, lo lógico sería que procesaseis con actores de allí, ¿no? Y para eso es muy importante la combinación de integraciones con múltiples actores, ¿no? Sí, sí, trabajamos con todos los medios de pago en Latinoamérica, Claro. que ha sido un pain curioso. Pero me falta una cuarta pata. Me has dicho. El tarjetaviente, el usuario, el consumidor. La cuarta pata es el cliente final, ¿no? Vale. Ese es en el modelo, por ejemplo, fijaos, de American Express no tiene 4 patas, tiene 3, porque a American Express no le hacen falta los bancos. Ellos son el emisor, el adquirente, el comercio y luego el tarjetaviente, ¿no? Al final, en esa estructura, ellos no consideran que haga falta si bien colaboran a veces con bancos emisores para emitir tarjetas, ha habido épocas donde la tarjeta te la emitía un banco local, ¿no? Con su emblema, pero si bien puede hacerse, en realidad ellos no lo necesitan. Ellos actúan como emisor y adquirente todo en uno sin necesidad de tener por detrás a un banco, ¿no? Vale. Estoy pensando que, volviendo a Factorial, que nosotros, porque le hemos dado tantas vueltas a nuestro stack de pagos, o sea, yo creo que nos hemos reunido, no sé si nos hemos reunido con vosotros, pero nos hemos reunido con todo el mundo. Y nosotros también somos adquirentes, pero no directamente, sino a través de un operador virtual, en este caso. Sí. O sea, realmente como ofrecemos distintos servicios que tienen que ver con pagos indirectamente, pues hemos tenido que trabajar con varios operadores. Ahí muchas veces lo que tiene mucho sentido, ¿no? Para optimizar vuestro negocio es ese enrutamiento que hacéis de vuestras operaciones, ¿no? Hacerlo lo más óptimo posible, ¿no? El enrutamiento inteligente, ¿no? Es decir, seguramente si vosotros, y siempre buscando la eficiencia de vuestra operativa, pero si buscáis diferentes actores, no solo único, probablemente consigáis eficientar vuestros costes, ¿no? En esto de los pagos, cada punto básico cuenta. Sí, pero luego hay un factor limitante que es el de desarrollo, como seguramente bien sabes, ¿no? Entonces hacer una integración y meter otro player, ¿no? En nuestro stack de fintech de pagos tiene un coste de desarrollo importante, ¿no? Ahí es donde cobra especial relevancia SeaPay. ¿Vale? SeaPay lo que tiene SeaPay lo que tiene es la capacidad de hacer esa API unificada con todos los métodos de pago que hay por debajo, ¿no? Con esa orquestación, y que para vosotros la integración sea única, sea fácil, sea sencilla, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ponernos entre medias de cualquier actor con el que queréis trabajar, pero tecnológicamente trabajaríais solo con nosotros, ¿no? De hecho... Pero esto es puramente para tarjetas, ¿no? Bueno, o sea, vosotros no hacéis, por ejemplo, pagos con transferencia, SEPA, Direct Debit. Nosotros procesamos prácticamente menos domiciliaciones, SEPA, todo. O sea, nosotros procesamos transferencias, pagos instantáneos, sistemas emergentes, incluso trabajamos con sistemas en Latinoamérica de pago en efectivo, como PaySafeCard, por ejemplo, ¿no? Y luego con tarjetas tradicionales, ¿no? Nosotros venimos, como digo yo, del mundo de las bacaladeras, ¿no? Del mundo de los datáfonos, del mundo de la banda magnética, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando y lo que hacemos es trabajar con cualquier método de pago que hay en el mercado. Entonces nosotros, a modo de ejemplo, hay un actor importante en este país de infraestructuras aeroportuarias que tiene más de 20 aplicaciones de gestión. Trabaja con diferentes actores para gestionar sus aparcamientos, sus sistemas de carga de coches, sus sistemas de gestión de equipaje, sus sistemas de salas VIP. AENA. AENA, para
eficientar y unificar, ¿no?, esos más de 20 canales de cobro en sus diferentes aeropuertos, busca la unificación a través de un actor de todo eso y ganamos el concurso público. Qué bueno. Y nos convertimos en ese actor que está integrando y eficientando su modelo para que al final ellos solo se tengan que entender con nosotros, ¿no? Y nosotros por debajo nos entenderemos contra todos los servicios que AENA tiene a nivel global, ¿no? Que digo, son más de 20, ¿eh? Es decir, y esa es un poco la razón, ¿no?, de nuestra... Vale, o sea, Stripe es competidor vuestro. Stripe es competidor, sí. Vale. Que en Europa, bueno, tiene muchos problemas. Está muy centrado en el mercado americano, ¿no? Bueno, Stripe tiene un modelo muy apoyado, muy sustentado sobre la base de, digamos, desarrolladores, de tecnólogos, ¿no? Donde lo que ha conseguido a través de muchísima tecnología es una integración muy fácil. Stripe lo que ha conseguido es desarrollar una tecnología muy fácil para integrar sus sistemas, ¿no? Pero luego, como también hace la parte esta de adquirente, de entidad regulada, de todo lo que tiene que ver con la tramitación de las operaciones, lo que se va encontrando es con las dificultades locales en cada mercado para operar. No solo desde el punto de vista de esa regulación, esa operativa, sino desde el punto de vista de competencia. En función de cada país los precios cambian, es decir, operar en este mercado, por ejemplo, es más difícil a nivel de precios que en Italia, donde los márgenes son mayores, a modo de ejemplo, ¿no? O también competir contra los métodos emergentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso también es un problema, ¿no? Y luego, desde el punto de vista operativo, los esquemas luego cuentan por debajo con sistemas domésticos, por poner un ejemplo, ¿no? En España hay un sistema doméstico que todas las tarjetas que hay entre entidades nacionales, a través de una especie de cámara de compensación, se gestionan internamente, ¿no? Y eso hace que puedas abaratar tus costes y por lo tanto puedes ser más competitivo en el mercado, ¿no? Es decir, que a la hora de competir, el llegar a muchos países te da unas capacidades importantes, pero también te hace perder determinadas brechas de fisuras de eficiencia, ¿no? Vale. De poder ser... Y pensando en otro tipo de competidor más tradicional, por ejemplo, un banco, ¿no? Sermepa o... Sermepa ya no existe. Global Payments. Rechis, ¿no? Rechis. Rechis. ¿Esto es competencia vuestra? Sí. Rechis es competencia nuestra. Rechis es un consorcio formado por los bancos uh-huh. para prestarles servicios a los bancos. El problema ¿Como Bizum? No exactamente. Es un procesador mucho más tecnológico, pero que desde hace unos pocos años ha empezado a competir en el mercado un poco a nuestro nivel. O sea, lo que ha ocurrido en el ecosistema de los pagos, ¿no?, es que todos hemos tenido que acabar entrando en el negocio de los otros. Es decir, donde hace 15 años, ¿no?, los bancos se dedicaban a lo que se dedicaban, las pasarelas de pago a lo que se dedicaban, las fintechs a lo que se dedicaban, que era la especialización de nicho. O sea, cada uno se dedicaba a lo que se dedicaba. Lo que ha ido ocurriendo es que los bancos tratan de transversalizar su tecnología, los PSPs tratan de convertirse en entidades de pago y los procesadores tradicionales, los que están, digamos, en el embalse, ¿no?, porque en realidad lo que hace un poco Rechis es ser el embalse, ¿no?, de todos esos bancos españoles, pues ha querido también bajar a la playa a tratar de dar servicios de última milla, ¿no? Entonces aquí todos estamos compitiendo en un mercado donde tenemos que competir por la misma, entre comillas, tarta, ¿no? ¿Qué hace falta hacer para diferenciarse? Que tu propuesta de valor sea lo más completa, lo más digamos, potencialmente para el cliente óptima, ¿no? Es decir, al final hace falta el que tú facilites, ¿no?, agilidad, robustez, fiabilidad, ¿no?, y además regulación, porque en esto hay una parte muy importante que es la seguridad, ¿no? La seguridad es un elemento importante para procesar pagos. La industria de los medios de pago tiene toda una sistemática de seguridad desde hace mucho. Por ejemplo, nosotros fuimos pioneros en seguridad PCI. La seguridad PCI es una seguridad certificada. Fuimos la primera pasarela que certificó PCI en Europa en el año 2009. Fue justo cuando la fundación de SIPEI. Y de alguna forma, en la industria de los medios de pago no se debería operar si no tienes esa certificación, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de fraude es muy, muy alto, ¿no? Ahora ya hay otras
certificaciones adicionales que se van acompañando y que sirven para un poco potenciar esa parte de lo que llamamos la seguridad avanzada, ¿no? en el comercio, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad también incluiría todo lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? La identidad es un elemento muy importante, el enrolamiento del cliente, ¿no? La gestión del consentimiento, del enrolamiento del cliente. Todo el KYC. Efectivamente, el KYC, todo lo que tiene que ver con la tokenización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la biometría, ¿no? Todo eso son elementos muy importantes a los que les hace falta capas importantes de seguridad. La biometría, ¿no? Ha desaparecido un poco de aquí, ¿no? Porque está regulada en Europa también. Todo está regulado en Europa. Todo está regulado, hasta la inteligencia artificial. Aquí en Europa es el universo de la regulación, ¿no? Yo siempre digo que es una fábrica de regulación, ¿no? Y además el problema un poco de esa regulación es que es asimétrica, ¿no? Es decir, que aunque es verdad que muchas veces se basa en directivas, ¿no? Que sirven para todos, pero luego se aplican de manera diferente, ¿no? Y entonces te das cuenta que cuando operas en un mercado muchas veces no te sirve para operar en otro mercado de la misma forma, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones hace que tengas que, incluso con regulaciones europeas, ver cuáles son las condiciones en cada mercado, ¿no? Pero eso también es una oportunidad, como decías al principio, ¿no? De Sin aplicar duda. esta infinita regulación que nunca se acaba, ¿no? Y que luego es una barrera para para los nuevos players, ¿no? Los que entran, los americanos y tal, que no entienden este panorama de regulación. Además, el 90% de la tecnología es legacy. O sea, el 90% de la tecnología en nuestra industria es muy legacy. Es decir, esto implica que el salto tecnológico es difícil de hacer. Es decir, para alguien que... De hecho, yo aquí me apoyo en una teoría, ¿no? Que se utiliza mucho en retail, ¿no? Que se dice que en torno al 50% de las no decisiones son aciertos, ¿no? Entonces, esto le pasa a las tecnologías legacy, ¿no? No hagas nada pero claro... Que te irá bien. Pero esto ya no sirve, ¿no? Esto ya no sirve porque... Esa hiperregulación ayuda mucho a eso también. A ver, es que esta hiperregulación... A no hacer nada. Claro, pero esta hiperregulación te obliga o a no hacer nada o a hacer verdaderamente un salto adelante, ¿no? Nosotros, que tenemos más de 30 años, un poco lo que decimos siempre es hay que procesos de reinvención, ¿no? Entonces, pero te van a regular, ¿eh? Te van a regular, te van a matar. pero no es lo mismo que te regulen con una tecnología completamente nuclear, monolítica, a que te regulen con una tecnología, una arquitectura modular, una arquitectura basada en microservicios, o basadas en APIs unificadas, o basadas en algo que te permite con muchísima... O sea, nosotros mejoramos un 66% los ratios de integración respecto a nuestra competencia, ¿no? ¿Qué significan los ratios de integración? Lo que normalmente en sistemas como el nuestro, ¿no? Donde los clientes, Factorial, tendría que integrar nuestro sistema, ¿no? O nosotros con ellos, donde normalmente hay que integrar dos tecnologías, la tecnología de Factorial con la nuestra, nosotros mejoramos un 66% en el tiempo de esa integración, porque nuestras APIs están prácticamente preparadas a nivel de SDKs, ¿no? Están preparadas para que la integración os sea muy fácil, ¿no? Luego hablaremos. Luego hablaremos con la de Factorial y del caso de uso de Factorial. Vale, ¿y cómo competís con RedSys? O sea, ¿qué es, viendo los dos modelos, porque vuestro cliente típico es retailer, ¿no? Bueno, dependiendo que se entienda por retailer, ¿no? Si se entiende por industria repetitiva, ¿no? Es decir, comercio repetitivo, sí. Pero nosotros, a nivel de estructura de negocio, trabajamos con verticales industriales, donde vamos desde el retail puro, comercio tradicional, ¿no? Separando un poco la parte de alimentación, ¿no? Porque creemos que tiene consideraciones distintas, un poco más abrasivas, porque hay muchísima más intensidad, ¿no? En la operación. Es decir, para que te hagas una idea, tenemos un comercio de alimentación que hace 20.000 operaciones en un datáfono al mes. O sea, imagínate el volumen de ese sistema, ¿no? Es decir, entonces en alimentación el volumen es mucho mayor, la intensidad es... ¿Importa el volumen? Importa en el sentido de que la cadencia, ¿no? Con la que trabaja la alimentación es de máximo nivel, ¿no? Es decir, en una cadena de alimentación de 50 pasillos de caja, donde se cae un sistema como el nuestro, es la debacle, ¿no? Allí 5 carritos por cola. Pero eso en general, o sea, a nadie le gusta que se le caiga la pasarela de pago, claro, que es el momento de cobrar. Pero en alimentación sí cabe es más intensivo. ¿Sí? En alimentación es mucho más intensivo. O sea, el proceso de vender muebles no es el mismo que el de vender productos alimentarios, ¿no? Es muy distinto. Entonces,
lo tratamos distinto porque el cliente es distinto, no porque la operativa nuestra sea diferente. La operativa nuestra es muy parecida, pero el cliente piensa de una manera distinta, ¿no? Y luego trabajamos en otros verticales como el mundo hotelero, el mundo turístico, donde tenemos pero bastante también es muy presencia. intensivo. Es muy intensivo y además es un sector donde los procesos cobran más relevancia, porque estamos hablando de clientes mucho más variopintos, ¿no? De muchos más lugares, ¿no? Y donde hay más, digamos, capacidad de defraudar, ¿no? al comercio, con lo cual es más importante, si cabe, lo que hacemos para ese tipo de clientes, ¿no? En el comercio turístico hotelero hay mucha operación que se hace online, ¿no? Y muchas veces, y aquí otra vez volvemos a la parte de autenticación, regulación, el 3DS, ¿no? Que es ese factor de autenticación, ¿no? Que se necesita para operar con seguridad, no está en todos los sitios, ¿no? Entonces hay que crear procesos adicionales para decirle a nuestro cliente hotelero, oye, este cliente que no hemos conseguido corroborar, ¿no? Su autenticación, hay que asegurarse que cuando vaya al hotel pague, ¿no? Para evitar que nos haga fraude, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también estamos, por ejemplo, en el sector del transporte, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de ganar un concurso con Ferrocarrils de la Generalitat, ¿no? Para darle servicio en todas sus estaciones, ¿no? O sea, que nuestra verticalidad no nos lleva solo a retail, nos lleva a retail, a hotelería, a transporte, petrol, alimentación y otros sectores de actividad más digitales, ¿no? como media, entertainment. Trabajamos para Radio y Televisión Española gestionando sus cobros en países como Japón, es decir, o para A3 Media o ¿Solo en Japón? No, en todo el mundo, pero incluso en Japón. Es decir, que la complejidad no es cobrar en euros, la complejidad es cobrar en yens, ¿no? Y convertirlo. Pero hay mucha gente pagando en yens para escuchar la radio y televisión española. A ver, todas las cadenas venden contenidos y los venden en diferentes lugares, ¿no? No sé si se lo venden a público de allí, a público nuestro que está allí. Lo que sí es verdad es que venden contenido y cada vez más, ¿no? Entonces, en el mundo digital hay clientes como esos, o como Enel, o como Orange, o como muchos clientes de características de este tipo. Pero dirías que la mayoría son offline, ¿no? Digamos, son empresas de toda la vida, grandes. Y además públicas en algunos casos. Si hablas por offline, como pago físico, es decir, pago en tienda, la mayoría, nosotros empezamos ahí. Nosotros empezamos haciendo pago offline, ¿no? Y por lo tanto se podría considerar que sí, ¿no? Pero es verdad que la omnicanalidad ha crecido muchísimo, ¿no? Es decir, el canal online cada vez es más presente, ¿no? De hecho, nosotros no hablamos de omnicanalidad en términos de canales de cobro, hablamos de omnicanalidad en términos de estandarización. Para nosotros la omnicanalidad es que en esa necesaria vinculación entre el comercio y el cliente, donde ambos buscan continuidad, ¿no? En hacer lo más estándar posible sus operaciones, ¿no? El que una venta o una devolución o un proceso de financiación en compra, ¿no? O incluso ¿Eso lo hacéis también? Todo eso lo hacemos, ¿no? Eso requiere otra licencia. No, hay parte de todo eso que no está regulado. Es decir, la fidelización no es algo regulado. No, pero crédito sí. El crédito sí. Bueno, el crédito nosotros actuamos como orquestador de financiación. Vale. Nosotros no somos financiadores puros, sino que lo que hacemos, ese modelo de orquestación, lo aplicamos también al crédito. Vale. Somos capaces de componer, ¿no? en nuestra tecnología el que cuando un cliente que compra quiere financiar, le demos una capacidad múltiple de financiar. Nos referimos a, por un lado, puede financiar con su banco de siempre, el de toda la tarjeta, el que le conoce, el que le tiene ya un KYC y el que le puede dar crédito, o alternativamente vamos contra un BNPL, ¿no? Contra un Buy Now Pay Later, que es un actor, entre comillas, random, ¿no? Que no conoce directamente tipo al cliente, Klarna. tipo Klarna, que no conoce al cliente, pero que le financia por reglas. O sea, lo que hace es financiar o actividades concretas o importes determinados o edades determinadas, pero sobre todo basado en reglas. O sea, al final esto lo llamamos un sistema permisivo decisivo, ¿no? Si rompes una regla que es un sí o un no, evidentemente no se financia, pero si no rompes una regla, vamos dando puntuación a un scoring, y si estás entre el scoring A, lo financiamos con un actor determinado, si es B contra otro y si es C contra otro, ¿no? Al final es un mundo de orquestación al servicio de los pagos, ¿no? ¿Hasta qué punto os metéis en el hardware? Porque aquí ha habido también una ola de los iZettle, Samaps, Squares, ¿no? Toda esta gente que ha innovado en el hardware, ¿no? Y en el software de
en el sitio del comercio, que durante un tiempo pues ha estado creciendo mucho también, ¿no? Y han generado negocios billonarios. Eso es. Fíjate que nosotros hablábamos de dos reinvenciones, ¿no? La primera fue, nosotros empezamos, y por situarnos muy rápido, empezamos haciendo tecnología en general. Vendíamos software, servicios, hardware, hacíamos muchísimas cosas, ¿no? Y también hacíamos pagos. Nosotros procesábamos pagos para múltiples clientes, pero de una forma, si quieres, muy básica, ¿no? Es decir, no entrábamos en esa complejidad, profundidad del pago, ¿no? En el año 2010, cuando refundamos... cuando compré la empresa, que ahora me explicarás. Nos reinventamos la compañía, lo que dijimos es vamos a apostar solo por la tecnología de los pagos. Y ahí nos convertimos en un actor muy especialista en pagos, ¿no? Vale. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que nuestro negocio requiere transversalización, requiere una propuesta de valor, una cadena de valor mucho más horizontal, ¿no? Requiere ver qué hay antes del pago y qué hay después del pago, ¿no? Y en ese ámbito de hacia dónde vamos o de dónde venimos o hacia dónde vamos es donde complementamos nuestro negocio con más servicios, y en esos servicios nosotros uno de los que creamos fue esa orquestación de la financiación, ¿no? Complementar una operación de pago con la posibilidad de financiar, o complementar una operación de pago con la posibilidad de aportarle un seguro a esa compra, o complementar la operación de pago, por ejemplo, con tax free, ¿no? Que es la parte de devolución de impuestos, ¿no? Al final es, insisto, transversalizar la propuesta de valor para hacer más cosas, ¿no? ¿Qué hemos hecho en estos años? Eso, ¿no? Es decir, hemos tratado de orgánicamente o inorgánicamente, a veces a través de adquisiciones, completar y seguimos en ello, ¿no? Este es el viaje, ¿no? Completar nuestra propuesta de valor con más servicios que de alguna forma nos permitan tener esa proximidad al cliente casi única, ¿no? En los grandes clientes es difícil tener una relación única, una relación uno a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes clientes suelen requerir una complejidad, una multiplicidad de actores que hace que de alguna forma tenga que haber más proveedores de servicio, ¿no? Pero en el pequeño comercio, sin duda, hay que eficientar el modelo. Entonces nosotros, en estos años, una de las compañías que hemos incorporado es una compañía que hace software de POS, hace software de punto de venta. ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Qué compañía? SIPOS, una compañía que está ubicada en Cádiz. Se llamaba Picotea originalmente. Ah, vale. Iba a decir, qué casualidad que se llame SIPOS, ¿no? No, se llamaba Picotea y, vale. la redenominamos vale. En marzo de este año para tratar de vincular un poco las marcas, ¿no? Y lo que hicimos fue una compañía que en software de POS hacía todo lo que tiene que ver con la venta en restaurantes. Bueno, todo puede ser mucho, ¿eh? Bueno, cuando digo todo me refiero... O sea, reserva de las mesas, pero hacía reservas, la comanda, hacía delivery, hacía autopedido, hacía gestión de cartas digitales, hacía QR, hacía pagos. Es decir, lo que pasa que en este caso... Y caso... solo para restaurantes, pero luego cada negocio tiene su... Solo para restaurantes, cafetería, Horeca, para el sector Horeca en general, vale. ¿no? Hacía un poco de todo. Tipo Cover Manager. Que también están en el Cover Manager está más especializado en reservas. Cover Manager, sí. De todas esas funcionalidades, es más de reservas, es más especialista en reservas. Esta compañía hacía un poco todo, ¿no? ¿Y qué hicimos? Incorporarle los pagos, darle sentido a los pagos. ¿Para qué? Para competir contra esos actores que has dicho, ¿no? Que hay otros muchos más y que están cambiando la percepción del mercado, ¿no? La percepción del mercado es... Esto va de... Vamos a eficientar, ¿no? En el long tail, ¿no? En el gran mercado, ¿no? Vamos a eficientar la relación con los proveedores, ¿no? O sea, mi hermano, por ejemplo, tiene un restaurante, ¿no? Y es un restaurante normal, pequeño, y tiene cerca de 10 proveedores, ¿no? Tiene un proveedor que ¿De pagos? No, proveedores en general de tecnología. Tiene un proveedor que le hace SEM, tiene The Fork, tiene Cover Manager, tiene el propio software del POS, tiene el que le gestiona a veces problemas que tienen que ver con la Wi-Fi, etcétera. O sea, y tiene SIPay, espero. Tienen pagos a SIPay, es decir, antes tenía bancos, pero ahora tiene SIPay, claro. Pero me refiero, tenía pues un montón de actores, ¿no? Y mi hermano al final tiene 8 empleados, ¿no? Es decir, que es difícil competir en este espacio, ¿eh? Porque te vienen estos los sum-ups que tienen VC Money, ¿no? Y que han diseñado un hardware súper chulo y no sé qué. Por otro lado, te vienen los bancos que abusan de que tienen la cartera de clientes y te van todo el día ahí a machacarte, ¿no? Sí. Tienes que encontrar un hueco ahí para colarte, llegar a un cliente retailer,
que solo la visita te cuesta más pasta que lo que te va a generar en 10 años de negocio. O sea, es difícil esto. Sí, a ver, el coste de adquisición siempre es alto, pero nosotros en este caso nos apoyamos en una red de partners, ¿no? Es decir, al final, ¿qué tienen los bancos que para mí es inigualable, ¿no? Su red comercial, ¿no? Es decir, la red capilar de un banco. El banco para mí tiene dos cosas inigualables, ¿no? Una es esa red comercial que a veces tiene una potencia tremenda, y la segunda es que funcionan como un ejército, ¿no? Tú les pones a desfilar y el banco funciona como un ejército. Algunos mejores que otros, ¿eh? Algunos mejores, sin duda. Nosotros tenemos mucha experiencia con Santander, particularmente, ¿no? Que son partner nuestro y realmente es uno de estos bancos que funciona como un ejército. O sea, es increíble lo alineados que están del primero al último y cómo cuando ven un negocio, van todos a por él. Pero también hemos tenido otras experiencias con otros bancos que no es así. Sí. Además, en los bancos, incluso de tamaños iguales, hay una cultura muchas veces muy dispar, muy distinta. Sí. Es decir, te das cuenta y dices, si son parecidos ya, pero las culturas son completamente distintas, ¿no? En cuanto al modo de servicio, atender al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, contra esos bancos sí nos cuesta competir, porque al final eso sí tiene una capacidad de llegar al gran mercado. Es decir, al final una red de cualquier entidad grande pues puede llegar al... Pero nosotros nos apoyamos en una red de partners, ¿no? Al final, para llegar a todos los mercados tienes que ¿Qué tipo de partner? Partners especialistas de última milla. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero tener presencia en Barcelona en este negocio, pues en Barcelona hay 3, 4, 5 grandes actores que son capaces de, no digo de copar todo el mercado, ni mucho menos, probablemente de tener una base de 10, 12.000 establecimientos, ¿no? Y ese es el tipo de cliente que... ¿Pero ellos qué venden? O sea, ¿venden IT? ¿Venden ellos revenden tu tecnología? Telecomunicaciones, no, pero típicamente este partner... ¿Qué vende? No vende medios de pago, vende múltiples cosas, ¿no? Vende todo lo relacionado con ese software de POS. Y ahora estamos intentando que también vendan pagos. Es decir, el objetivo es que no solo vendan la parte relativa a ese software tradicional de POS y servicios, ¿no? El poder instalarte una Wi-Fi, el poder venderte hardware, etcétera, sino también el poderte brindar el servicio de pagos, ¿no? Y ahí sí que el hardware que preguntabas es muy importante, ¿no? Porque parte del servicio se presta a través de un hardware, ¿no? Es decir, nosotros ahí, por ejemplo... ¿De dónde lo sacáis del hardware vosotros? Normalmente vamos a fabricantes. Es verdad que ahora, por ejemplo, hemos incorporado la tecnología de Tap to Pay, cobro desde el móvil, ¿no? Que ahí además somos el único PSP que ha firmado en España con Apple, ¿no? Tanto con Android como con iOS. Y ahí no hace falta hardware, es el propio móvil del cliente el que sirve como elemento de cobro, ¿no? No hace falta un hardware tercero, ¿no? Pero si no, el hardware nosotros... El móvil del merchant, ¿eh? O sea, el móvil del comercio. Del comercio. Sí, el móvil del comercio hoy en día sirve, al igual que un típico datáfono, sirve para poder... Es que cuando ves al taxista que está con la batería del datáfono, ¿no? Y tal, dices, pero ¿por qué no lo hace con el móvil, no? Sí. Porque no está todavía muy implantado. Es algo muy nuevo y está justo en este momento en plena fase de implantación, ¿no? De hecho, ayer estaba en una charla y hablaban de el datáfono con chepa, ¿no? Del taxista, ¿no? Que es lo que dices tú, ¿no? Encima es un aparato feo, ¿no? Porque hoy en día hay tecnologías que feo, son se queda sin batería. Eso es. Que se le ves ahí el hombre pobre. No imprime, buscando a veces no la tiene cobertura, tal. Tú estás llegando tarde, por eso has cogido un taxi, ¿no? Estás llegando tarde al meeting y ahí con el datáfono. Así es. Sí, esa es la realidad, ¿no? Pero vosotros podréis ofrecerle al taxista, en este caso, el pago con el móvil, con su propio móvil. Nosotros ya lo estamos haciendo, por ejemplo... Porque Apple es el problema. Apple o Android, con los dos sistemas. Pero Android siempre ha sido más fácil, ¿no? Ha sido más fácil y lleva más tiempo. Apple es muy reciente. De hecho, han abierto su sistema al mercado hace unos meses, ¿no? O sea, y nosotros hemos firmado con ellos un acuerdo de servicio, ¿no? Además, en el ámbito tradicional del datáfono, nosotros contaremos con un parque de 60-70.000 datáfonos desplegados. Es decir, que el comercio tradicional sigue utilizando datáfonos, ¿eh? El pago con móvil aún no está muy extendido. Pero, por ejemplo, este año hemos ganado un concurso con Correos de 6.000 terminales de cobro desde el móvil. Es decir, porque mientras no tienes esa tecnología, que necesitas llevar 2 dispositivos. Claro. El dispositivo, digamos, para gestionar tu operación, tu venta, tu
tu Para proceso. correr el pago contra reembolso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todo eso, pues, lo estamos implementando en este momento, ¿no? Vale. Para entender un poco vuestras cifras de negocio, ¿eh? O sea, has hablado mucho de concursos. ¿Qué parte de vuestro negocio son concursos, grandes clientes a los que os presentáis y ganáis? Que por cierto tiene mérito, porque es complicado presentarse a un concurso y ganar. ¿Qué parte es partners que se distribuyen al comercio minorista? ¿Y qué parte es venta directa? Que vosotros directamente vais y vais a vender a un cliente. La parte de partners para nosotros es muy incipiente. ¿Vale? Y está más ubicada en SIPOS, en la empresa de software de POS integrado, todo en uno, ¿no? Ahí nosotros el volumen más o menos de venta viene a ser 3/3. Es decir, 1/3 es partners, 1/3 es venta directa y 1/3 es, distribución referenciada, ¿no? Por, en este caso, otras empresas del grupo, ¿no? Entonces, normalmente la parte de partners viene a representar 1/3 del total de la facturación. En el caso más concreto de SIPEI, el volumen relacionado con concursos públicos no supera el 5%. Nosotros tenemos un volumen no muy grande en ese ámbito, pero sí que es verdad que va cobrando... Has dicho unas marcas grandes. Va cobrando relevancia, efectivamente, ¿no? De hecho, una parte de ese volumen... Nosotros habíamos sido muy agnósticos en los concursos hasta hace muy poco. O sea, llevábamos 10 años sin querer participar en concursos públicos, ¿no? Creíamos que estaban prácticamente amañados o adjudicados, ¿no? Entonces no queríamos ir. En los últimos años hemos visto que esa tendencia ha cambiado, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo por dos razones. Una, porque cada vez hay más objetividad técnica en la valoración de las ofertas, pero también porque el precio cobra un papel relevante en ganar algo, ¿no? Es decir, al final... esto curioso porque viendo las noticias no lo parece. En nuestro ámbito, yo debo decir que sí, que en nuestro ámbito está ocurriendo y nos sentimos confiados, ¿no? De cómo van las cosas, ¿no? Pero va muy a precio, dices. Es muy importante el precio. El precio pesa casi un 90% de la decisión, ¿no? Si bien es verdad que si no pasas todos los elementos de análisis técnico, no vas a pasar a la parte de precio, ¿no? Entonces, en la parte de SIPEI, el resto de la facturación, nosotros tenemos aproximadamente en SIPEI unos 1.000 clientes, de los cuales en torno al 30% sería gran cliente. Tenemos en torno a 40 clientes grandes y el resto sería todo mid y long tail, ¿no? Market. O sea que es un poco el ámbito de volumen que nosotros tenemos, ¿no? Vale. Y para entender un poco vuestra P&L, ¿qué parte de los costes operativos son costes directos? Sí, pues vosotros hacéis una tecnología, una infraestructura, ¿no? Y la vendéis a un cliente, tenéis el coste de venta, ¿no? Con estas modalidades que hemos hablado. Y luego, en principio, tú te vas a la playa y facturas, ¿no? Nosotros tenemos 3 costes directos. Básicamente, infraestructura, con todo lo que conlleva infraestructura, licencias, servicios, etcétera, que viene a ser un 8% de los ingresos. O sea, esto los servidores. Servidores y restos de infraestructura, seguridad, certificaciones de seguridad. Nosotros en seguridad tenemos 27001, tenemos Esquema Nacional de Seguridad, tenemos PCI. O sea, tenemos, ¿y esto tiene un coste marginal? Tiene un coste... La seguridad. Tiene un coste importante en el ámbito de nuestro negocio porque al final... No, cuando digo marginal quiero decir, tiene un coste la transacción N+1 os cuesta dinero. No exactamente. La seguridad tiene un coste... directo, evidentemente si tuvieses muchísimo volumen se ampliaría el coste, pero efectivamente, como decías tú, es marginal respecto a lo que podrías hacer. O sea, en nuestro caso podríamos procesar bastante más de lo que hacemos sin que crezca este coste, ¿no? Pero aún así lo consideráis coste directo. Lo consideramos coste directo, eso es. Y ahí más o menos estaba en torno al 8%. Luego la parte de desarrollo directo, ¿no? De producto también la consideramos coste directo. ¿Ah, sí? Sí, nosotros ¿Pero esto es el onboarding o la adaptación, la integración? Toda la construcción de producto. Todo lo que es la construcción. Pero una vez, para un cliente. Bueno, no. Nosotros construimos producto en general para todos nuestros clientes. Pero estamos ¿esto no es coste directo, entonces? Sí, porque nosotros consideramos que el coste de producto... O sea, para mí el coste directo es aquel que desaparece en caso de que tú te sinergices con alguien y consigas
eliminar esa parte del coste. Pero si nosotros mañana nos integrásemos en otra estructura mayor o de otro tipo, ese coste lo seguiríamos manteniendo si queremos seguir siendo igual de punteros en producto. Entonces lo consideramos directo porque consideramos que lo vamos a mantener, ¿no? Y por lo tanto, el mantenerlo significaría que nos va a seguir haciendo falta, ¿no? Vale. Es un poco como nosotros lo entendemos. Ahí tenemos en torno a un 10% adicional de coste. Vale. Y básicamente esos serían los costes directos. Luego, a veces, en función de determinadas circunstancias, cuando los terminales los compramos, también es un coste directo, el hardware, es decir, que también sumaría parte de ese coste directo. Y en total nuestro coste directo nunca supera el 22%. Vale. Es decir, cuando ya en el peor de los escenarios, ¿no? O sea, tenéis un margen bruto del 78%. 78%, sí. Y además muy estable, es decir, llevamos bastantes años con un margen bruto que ha ido creciendo porque ha ido creciendo, por ejemplo, las capas de seguridad. Nosotros hace poco no éramos esquema nacional de seguridad, ahora sí lo somos. ¿Y eso incluye todos vuestros desarrolladores? ¿Están en ese coste? Prácticamente todos los desarrolladores. Luego tenemos desarrolladores, digamos, de tipo más corporativos o de tipo más generalistas, que esos estarían en el coste indirecto. Pero todo el desarrollador propio de la tecnología que requerimos para operar estaría incluido ahí, sí. Vale. Luego viene el coste de venta, Coste de venta, que es aproximadamente... todos los costes indirectos, todos los costes de staff, de personas, gastos operativos, etcétera, en nuestro caso representan en torno a un 30% más o menos. Vale. De esa parte, más o menos, el 20% es personas y el resto serían gastos operativos de todo tipo. O sea, tenéis un 48% de EBITDA. Más o menos. Entre un 40 y un 48% de EBITDA. Sí. Qué buen negocio. Sí. Al final, en pagos, es verdad que yo lo simulo en que estás comprando aire y estás vendiendo oxígeno, ¿no? Y cuanta más capacidad ociosa tienes, más puedes crecer, ¿no? Es decir, al final, la realidad del pago, si lo haces bien, ¿no? Es que el beneficio es exponencial, ¿no? Claro, y tú lo has hecho esto sin necesidad de ir a buscar inversores, como los modelos que hemos dicho antes de Square, Samaps y tal, ¿no? Que han ido a buscar muchísima financiación precisamente por esta estructura de márgenes. Pues lo que han ido es a coger market share, ¿no? Porque parece ser que, ostras, si puedes hacer un negocio tan bueno cogiendo plazas, el último tonto, ¿no? Digamos. ¿Por qué no te has planteado tú ir a invertir más en el ámbito comercial y crecer más agresivamente el negocio, si hace falta diluyéndote, quizás buscando financiación? Pues mira, tal vez porque no tenía claro mi viaje empresarial. No tenía claro si me iba a bajar del carro, iba a seguir. Estaba en un marco donde durante años no tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? Y lo que sí quería hacer es, mientras estuviese al frente del negocio, entre comillas, no tener que estar dando más explicaciones que las lógicas sobre lo que quería hacer en cada momento, ¿no? Es decir, no quería tener un jefe que dirigiese mis operaciones, ¿no? Que es lo que acabas haciendo cuando en tu capital entra, digamos, inversión, ¿no? Bueno, eso también, la vida te va recomponiendo tu mapa mental, ¿no? Y eso también, pues en los últimos años ha cambiado con esa nueva estrategia, ¿no? De transversalización, de reinventarse de nuevo. Y en parte también porque, oye, he conseguido, ¿no? Yo tengo 5 hijos y he conseguido que los 2 mayores ya trabajen conmigo, ¿no? Entonces estoy muy ilusionado también con el hecho de que a ellos les guste, estén en el negocio, ¿no? Y poco a poco pues vaya habiendo un legado, una sucesión, ¿no? Y ahora sí me planteo, ¿no? No tal vez al nivel que dices tú, porque no pretendo, ¿no? Pero sí creo que se pueden hacer más cosas, ¿no? En nuestro negocio creo que hay una necesidad, ¿no? Inteligentemente de sinergizar empresas más pequeñas, ¿no? Creo que además la regulación va a llevar a desaparecer parte de ellas, la propia jubilación, ¿no? De los gestores, y ahí sí que creo que tenemos que buscar algún camino más, ¿no? De crecimiento mediante adquisiciones o incluso mediante desarrollo, incorporación de personas, ¿no? Que nos permita ir un poco más rápido, ¿no? No, insisto, a esa velocidad todavía, ¿no? Exponencial, pero sí a una mayor velocidad, ¿no? Vale, no, a ver, es que es un equilibrio. Muchas de estas empresas han desaparecido, ¿eh? O sea, las que han ido a buscar financiación han acelerado tanto que se han estrellado al instante. La mayoría es lo normal, esto es lo que típicamente pasa. Y no, tú eres un negocio de verdad, un negocio que gana dinero, que funciona, ¿no? O sea, yo miro tu LinkedIn y veo que siempre has sido CEO de entrada,
¿no? Bueno, es que... CEO, sí, 4 CEO, sí, 4 veces. a mí LinkedIn me riñe mucho porque dice que no lo actúa, o sea, que no lo completo, ¿no? Yo creé LinkedIn porque me dijeron que crease LinkedIn, ¿no? Es decir, ¿Quién te lo dijo? Pues en parte personas de mi equipo, ¿no? Que me decían, sobre todo del área comercial, que me decían, si no tienes perfil de LinkedIn, ¿no? Es muy difícil No existes. que En B2B, no existes, hoy ¿no? en día. Efectivamente. Lo que, como se suele decir, ¿no? Lo que no se comunica no se sabe, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues creé LinkedIn y lo que puse fue la base profesional de estos últimos 20 años, ¿no? Evidentemente, como se puede ver, ¿no? Pues tengo un pasado, ¿no? Que no está en LinkedIn, pero que... ¿Cuál es tu pasado? ¿Cómo empiezas tú? Tu carrera. Mira, yo acabo mis estudios y empiezo a trabajar en una constructora general que ya no existe. ¿Qué estudias? Económicas. Vale. Económicas. Entonces empiezo a trabajar en una constructora general que ya no existe, que hoy se llama, bueno, se integró dentro de otras compañías, hoy es Acciona, es decir, pero en aquella época no era Acciona. Pequeña compañía. Una pequeña compañía. Prácticamente al poco de empezar me envían a una obra, a la autovía de Madrid-Barcelona, ¿no? Como jefe de producción allí a ayudar, ¿no? Es decir, a acabar la obra. Entonces empiezo en el mundo constructivo, ¿no? Sin ser ingeniero, ¿eh? Esto es importante. Pero no lo debía hacer mal del todo cuando me proponen que por qué no me proponen el pasarme a una división que se llamaba de expansión y nuevas actividades en la constructora, ¿no? Era una división grande que se ocupaba fundamentalmente de todos los marrones de la constructora. O sea, todo aquello que la constructora les suscitaba problemas, incobros, etcétera, todo eso lo gestionaba esta división, ¿no? Y dentro de eso me dieron como gestor directo 2 unidades de negocio, ¿no? Una sala de fiestas enorme que había hecho la constructora en Santander y que no pagó el cliente y que se lo acabó quedando la constructora y que había que ver cómo se ponía en valor en el mercado, y una pequeña red de estaciones de servicio que había también construido la constructora y que lo mismo no había encontrado con quién gestionarlo y bueno, pues me pongo a gestionar aquello. Y empiezo O sea, empezar la carrera así es chulo, ¿no? O sea... Sí, bueno, a ver, yo siempre he tenido un carácter muy emprendedor. Mi primera empresa, yo soy de Lloret, la monté en el año 89 en Lloret y trabajaba solo en verano vendiendo reclamos publicitarios a las discotecas, a los bares, a los hoteles. O sea que mientras estudiaba trabajaba, en fin, siempre he tratado de hacer un poco diversas actividades, ¿no? ¿Estudiaste en Barcelona? Sí. Lo que pasa es que en un momento determinado me planteo que quiero aprender más ese mundo multinacional, ¿no? Y bueno, pues me integro en una constructora que sin ser multinacional del todo, pero vale, te enseña unos procesos que me apetecía conocer, ¿no? Entonces, en esa parte de la constructora, al conocer ese sector petrolífero, lo que hago al final, después de un proceso que tampoco es necesario explicar, es que acabo ingresando en Shell, ¿no? Y estuve varios años en Shell, ¿no? En la petrolífera, ¿no? Ahí aprendí el negocio. O sea, de las salas de fiestas, me había quedado en las salas de fiestas. Y estaciones de servicio. Y estaciones de servicio, vale, ahí está el link. Aprendo el negocio de las estaciones de servicio, vale, lo aprendo bien, aprendo a cómo se hace, cómo se gestiona, y como parte de las estaciones las quería vender a las propias compañías petrolíferas, vale, conozco a las compañías petrolíferas del mercado y Shell me hace una oferta que me pareció muy interesante y me fui a trabajar a Shell, ¿no? Estuve prácticamente hasta final de los 90 en Shell. Luego de Shell salté a una compañía británica de Project y Construction Management, ¿no? Que se llama Bovis. ¿Tienes algún takeaway del mundo petrolero? Cuando dices un takeaway... sí, algo que puedas compartir de qué es trabajar para una compañía como Shell. A ver, yo creo, lo primero es cultura, ¿no? Es decir, para mí, yo una vez me retiré en Shell, me fui... porque decidí mentalmente que no quería viajar, expatriarme, etc. Lo que aprendí en Shell desde el principio, porque seguía hablando en primera persona de plural de Shell, ¿no? Muchos años después de haberme ido, y lo que aprendí es que Shell crecía gracias a la cultura y no gracias a los procesos, ¿no? Aunque tenía muchos procesos. Pero la forma de trabajar de una compañía como aquella era una compañía que trabajaba con una cultura muy clara, ¿no? De colaboración, de conexión, ¿sí? Sí. Yo siempre he dicho que donde más he aprendido probablemente ha sido en esta compañía, ¿no?
y tengo muy buenos... Cultura meritocrática. Cultura meritocrática, pero sobre todo muy apoyada en la colaboración. Es decir, yo, este mundo tradicional de las multinacionales, donde hay codazos, yo no lo viví. Ahí no había codazos. No lo viví. Había clanes, había siempre pequeños clanes, había situaciones que de alguna forma hacía que algunos se protegiesen más que otros, pero yo era muy independiente y a mí me fue bien, ¿no? Yo llegué hasta una posición más o menos relevante, ¿no? De jefe de ventas en España y me sentí... ¿De ventas de qué? En retail, en toda la red de estaciones de servicio de Shell, ¿no? De hecho... O sea, cuando alguien quería montar una gasolinera, te venía a ver a ti. No. Cuando alguien quería montar una gasolinera, iba a un departamento que se llamaba de expansión y nuevas actividades, que era el que se encargaba del desarrollo de red, ¿no? Esos estudiaban el proyecto, si lo viabilizaban, ese proyecto se llevaba a cabo, y cuando ese proyecto estaba construido, quien gestionaba la red de ventas era yo, ¿no? Yo me encargaba de gestionar la red de estaciones en España, ¿no? Pero, o sea, ventas era las estaciones. Claro. Una vez ya construidas... Todo el negocio de las estaciones de servicio. El vender combustible y el vender el producto que hay en las tiendas, ¿no? Y de allí salto a una constructora, a una compañía de Project y Construction Management, ¿no? Que hacía grandes obras, ¿no? Y a Diagonal, la plaza Las Arenas, el Plan Barcelona, la ciudad de Telefónica, una empresa muy grande de Construction Management. Y en un momento determinado, ¿no? Y después de una trayectoria en esta compañía, coincidí con una persona que era consejero, era miembro del consejo asesor de la compañía, ¿no? Y que me propuso, digamos, construir entre los dos una compañía donde pudiésemos invertir en compañías, ¿no? Y ahí fue cuando yo entré y compramos IPEC, ¿no? Es decir, vimos una oportunidad para entrar en... O sea, montáis una especie de fondo de inversión... Pero muy de andar por casa. Es decir, no era nada organizado, sino era, oye... ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Pues porque él llevaba mucho tiempo convenciéndome de que me asociase con él, ¿no? Él, a su vez, tenía una compañía grande de seguridad, la vende a Prosegur, decide... ¿Tiene pasta? Bueno, tiene pasta, pero aquí somos socios por igual. Es decir, lo que entre los dos hicimos fue construir una compañía muy simétrica, ¿no? Es decir, y de alguna forma a mí tampoco me desapetecía del todo, ¿no? Probar, ¿no? Probar a una edad más o menos buena todavía, probar el hacerme empresario. Pues estamos hablando de en torno a 36, 37 años, ¿no? Y entonces... Di el salto, ¿no? Di el salto y me puse como... ¿Y dejas la empresa de construcción? Y dejo la empresa y me hago, digamos, entre comillas, autónomo, ¿no? Es decir... autónomo con una empresa que solo tiene dinero dentro. Todavía no tiene qué hacer. Tiene un poco de capital y sobre todo tiene capacidades, ¿no? Tiene persona o personas que tienen capacidad de comprar esas compañías y ponerlas en valor, ¿no? Pero tú primero dejas el trabajo y luego vas a buscar compañías para comprar. Sí. En ese orden. Me doy el salto al... Porque además creía que no se podía hacer de otra forma. No podía seguir trabajando a la vez y mantener dos cosas. Eso es lo que hoy se llama un search fund, ¿eh? Sí. Viene a ser un search fund, ¿no? Es levantar un fondo, ¿no? Y luego pues hay un ejecutivo normalmente que normalmente no es el mismo que levanta el fondo, que va a buscar la compañía durante un tiempo hasta que encuentra la compañía y la compra y la opera. Sí. Una especie de private equity, pero ad hoc para una compañía o pocas. De hecho, compramos dos compañías. Compramos SIPEC, que es el origen de SIPEI, y compramos CTC. CTC es una compañía que todavía existe, es una compañía de externalización de procesos, que la llevamos a 1.900 empleados. Es decir, que la hicimos crecer mucho, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en el año 2010, mi socio, que además en CTC era mayoritario, él decide que vendamos, que estamos en un buen momento para vender. Yo hubiese seguido un poco más el viaje, pero él decide vender. Llegamos a un acuerdo, vendemos CTC, yo me quedo el 100% de SIPEC y ahí fue cuando decidí reinventarme por primera vez, ¿no? Porque a mí además me ocurrió una cosa muy curiosa y es que compramos SIPEC, pero yo no gestioné directamente SIPEC desde el principio porque inmediatamente compramos CTC. CTC era una compañía con muchísimo más volumen, muchísima más tracción y lo que me fijé es en desarrollar CTC, ¿no? Incluso te contaré una anécdota curiosa y divertida, ¿no? Que demuestra que hay muchas maneras de aprender, ¿no? Yo cuando compro SIPEC
SIPEC es una compañía que nace como empresa que presta servicios. De hecho, SIPEC significa soluciones informáticas para el comercio. Es decir, estamos hablando de un mundo donde todavía no había llegado el SaaS, donde estábamos en venta de licencias, venta de hardware. El mérito en aquellas épocas era vender hardware. Cuanto más kilos de hierro vendías, más valías, ¿no? Nosotros vendíamos muchísimo hardware, ¿no? Y también prestábamos servicios, no sé, teníamos 70 personas reparando cajeros automáticos, es decir, teníamos un poco de todo, y teníamos pagos. Teníamos pagos porque empezamos con pagos, ¿no? Y lo único que era Pero era anecdótico igual los pagos. Era anecdótico en facturación, pero fíjate lo que me pasó, ¿no? Yo compro la compañía y hablo con un amigo y le explico qué he comprado y dice, oye, tengo un amigo norteamericano de Seattle que vive aquí en España, que estoy seguro que puede hacerte una pequeña consultoría para decirte qué puedes hacer con tu empresa, ¿no? En aquella época facturábamos como 6 millones de euros y en pagos solo 100.000. Es decir, estábamos hablando de un porcentaje ínfimo sobre el conjunto de la facturación en pagos, ¿no? Contrato a esta persona, me hace una consultoría, está como un mes y medio analizando, y al mes y medio me viene con un informe de unas 120 páginas donde hablaba 110 páginas de los 100.000 euros y 10 páginas de los 6 millones, ¿no? Yo vi el informe y dije, este no se ha enterado de nada, ¿no? O sea, fíjate qué ingenuo, ¿no? Es decir, me estaba diciendo en el año 2006, este es el futuro, ¿no? Y yo no lo supe ver, en parte porque también estaba dedicado a la gestión de CTC, hasta el año 2009. Es decir, yo tardé 3 años en darme cuenta, ¿no? Ese mismo año nace Adyen. ¿Nace? Adyen es uno de los grandes actores de pagos, ¿no? Está valorada en 50 y tantos billones, ¿no? Es decir, nace Adyen. Bueno, yo en aquel momento no me di cuenta de que probablemente el futuro de SIPEC era explota eso que tú haces bien, que es los pagos. En aquella época estábamos ya en clientes como Mango, Avertis, Eroski, Inditex. Es decir, estamos hablando de clientes muy importantes, pero a los que les vendíamos soluciones, pero sin más. Es decir, soluciones, venta de licencias, situaciones típico on-prem, ¿no? Es decir, donde tú le instalas el sistema en su casa y él se lo gestiona, donde la recurrencia prácticamente era inexistente y donde el negocio era vender hardware que tampoco te lo están comprando cada 6 meses, te lo compran cada N años, ¿no? Con lo cual, bueno, allí me di cuenta, ¿no? del error grave, ¿no? Que en vez de haber focalizado la empresa hacia los pagos, ¿no? Pero menos mal que te diste cuenta en 2009. A la fuerza. Y no en 2020. A la fuerza Orcan, ¿no? Claro, el 2009 fue muy duro en España, ¿no? Porque nosotros, fíjate que en gran parte éramos distribuidores de grandes fabricantes y tuvimos que, nos dimos cuenta que los fabricantes en aquella época de la crisis saltaban a los distribuidores y nos tuvimos que poner las pilas, y ahí fue cuando dije, tenemos realmente que hacer lo único en lo que somos fuertes y somos propietarios de nuestro destino, que es en los pagos, ¿no? Lo que pasa es que cuando me puse a eso, me di cuenta tecnológicamente que no estábamos preparados para hacer ese viaje. ¿Por qué? Porque teníamos una tecnología muy robusta, muy potente, muy bien desarrollada e instalada, como te he dicho, clientes muy relevantes, pero muy difícil de integrar. Una tecnología muy monolítica, integrada mediante DLLs, nada de APIs, es decir, donde cada vez que había que integrar cosas era un mundo, ¿no? Entonces pensé, ¿qué hago, no? Y dije, construyo de cero una plataforma, ¿no? Y la construí sin que los empleados de la plataforma nueva, SIPEI, conociesen a los empleados de la plataforma vieja, para que no se mezclasen culturas. Construí la plataforma apoyándome en mi conocimiento, que en aquel momento era escaso, de los pagos, ¿no? Pero sin que se conociesen los empleados, porque son culturas que chocan entre sí, ¿no? Sí, muy diferentes. El que viene del mundo DLL al que viene del mundo API, nada que ver, ¿no? Y además con un objetivo claro de, oye, convirtamos en un actor de pagos SaaS, un actor de pagos rápido, ágil, robusto, pero con una arquitectura muy modular, muy flexible, muy capaz de combinar, sustituir, añadir, quitar cosas, ¿no? Y tuve la suerte de encontrar un buen equipo con el que pude desarrollar la plataforma de nuevo. Y hice, digamos... ¿Cómo encuentras este buen equipo? Porque este es uno de los grandes problemas de los emprendedores que nos escuchan, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene ideas, sobre todo gente que estudia economía, tienen ideas y solo les falta el CTO. Las personas, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo tuve suerte. Yo, digamos, en la pasarela vieja, había aparecido por allí un día en la oficina, aquí en Barcelona, teníamos la oficina en Barcelona, había aparecido un tipo brasileño, hispano-brasileño, que todavía sigue conmigo, es decir, lleva tantos años conmigo,
y que había hecho un desarrollo específico porque teníamos necesidad de una cosa específica para American Express, y lo hizo bien, un desarrollo pequeñito, lo hizo bien. Era un tipo que trabajaba de programador en SEAT, ¿no? Muy acostumbrado a trabajar con lenguajes robustos, C++, etcétera, pero un tío que nos hizo una cosa. Yo le conocí, era un tío muy curioso, y dije, se llama Ronnie, voy a hablar con Ronnie y le voy a proponer si él es capaz de construir una pasarela de cero conmigo, ¿no? Y él era más Pero valiente. además en otro stack, porque más En otro stack distinto, completamente distinto y con una mentalidad distinta, ¿eh? Me fui a verlo, y él, que era más valiente que yo y más atrevido y más osado que yo, cuando le dije, ¿tú eres capaz de construir conmigo una pasarela? Dice, si tú me dices lo que tengo que hacer, sí. Y así lo hicimos, ¿no? Y en 7 meses estábamos, digamos, operando prácticamente el primer cliente, ¿no? Por curiosidad, ¿qué tecnología elegisteis? C++ y Python. C++ y Python. Y luego en la parte de frontend Java, JavaScript, etcétera, ¿no? Al final, a nivel de datos, también hemos ido evolucionando. Empezamos con MySQL, luego teníamos algún rasgo todavía de Postgres, pero la tecnología fundamental era C++ y Python en aquella época, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando, ¿no? Ya prácticamente las tecnologías que usamos ya casi hasta me pierdo de vista, ¿no? Ya, pero en aquella época fue así, ¿no? Y además era difícil vender porque, oye, la pasarela antigua seguía teniendo sus clientes, vendiendo, iba bien, nos conocían, pero nos tuvimos que reconstruir, ¿no? Porque además la crisis fue dura, ¿eh? La crisis fue una situación de deuda importante. Y reflexionando con perspectiva ahora, ¿tú crees que fue fue bueno venderla a otra compañía? ¿Para ti? Yo creo que sí, porque hice una cosa que para mí fue diferencial, ¿no? Y es arraigarme a un negocio que me gustaba sin saber que me iba a gustar. Claro. O sea, te obligó a focalizarte en el negocio que sería el negocio del futuro. Y que me gustaba. Es que lo diferencial... O sea, yo soy un apasionado de los pagos. O sea, lo diferencial... No lo sabías en aquella época. No lo sabía ni me lo imaginaba. Yo, para mí, los pagos... es decir... yo recuerdo el que era... Capravo era uno de nuestros clientes, ¿no? Aquí en Cataluña. Y en Madrid, Capravo ya estaba operando en aquella época. Entonces, yo recuerdo que me llama el CEO de Capravo. Un día estaba con mis 2 hijos mayores que iban en el coche detrás, y me echó tal bronca, sin saber muy mucho de los pagos, que se me saltaron las lágrimas, ¿no? Y mis hijos iban detrás, iban alucinando, ¿no? Y es que me echó tal bronca por una situación que yo consideraba que tampoco era como para aquello, ¿no? O sea, yo en aquella época todo me pillaba a contrapié. Hablamos de tecnología que yo no sabía, hablábamos de pagos, hablábamos de cosas. Y en aquel momento lo que más pensaba era en vender esta empresa y no la otra. Pero luego me di cuenta que lo que más me gustaba hacer era realmente dedicarme a los pagos, ¿no? O sea, una cosa que es constante en tu carrera es, te gustan los marrones. Te gusta solucionar marrones, pero ya solo empezar y te metieron... Me gustan los retos. No tanto los marrones. Si sé que es un marrón, no entro. Pero si es un reto, creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Yo siempre digo que los marrones a veces son retos y son grandísimas oportunidades. Sí, pero si yo veo un marrón, trato de no entrar. Es decir, si veo que aquello puede ser un marrón, trato de... Hombre, lo de Capravo parecía un buen marrón. No era tanto un marrón como que los grandes clientes, y yo luego lo fui entendiendo, en este sector son muy exigentes. Los grandes clientes son hiper exigentes. Te pueden felicitar y al segundo echarte la bronca. El gran cliente es muy exigente, y eso es algo que, si no estás habituado, cuesta entender. O sea, para un cliente que le procesas 30 millones de operaciones al año, una operación es importante. Y esto a veces no se entiende de una forma fácil. Es decir, ¿cómo puede ser que 2 operaciones de 2 millones de operaciones les resulten importantes? Pues les resultan importantes. El retailer, como dicen, retail is detail, ¿no? Es decir, el retailer le da importancia. El retailer, bueno, le da mucha importancia a eso, ¿no? Y para mí la exigencia... Yo de hecho he aprendido mucho con ese nivel de exigencia. Nosotros hemos conseguido hacer lo que hemos conseguido hacer gracias a eso, ¿no? Gracias a entender que esa exigencia del cliente, ¿no? Ese poner el contador a cero cada segundo es imprescindible para subsistir, ¿no? Para evolucionar, ¿no? Y eso fue algo que hicimos muy bien en aquella época, ¿no? Luego todo eso, evidentemente, ha ido evolucionando, fuimos incorporando equipo. En aquella época yo recuerdo que cuando construimos la plataforma, el primer cliente que operó en la plataforma nueva
fue una compañía gallega que se llama STL, que es la propietaria de Carolina Herrera y Purificación García. Y cuando vinieron a vernos a nuestra oficina de Madrid, ya estábamos en aquella época en Madrid, en la oficina éramos 2 personas, ¿no? Era una oficina con muchos recovecos, muchos despachos, pero no una oficina con 2 personas. Imagínate, ¿no? El silencio, ¿no? El silencio. ¿Una era Ronnie? No, Ronnie vive en Tarragona. Ronnie estaba en Tarragona trabajando en remoto y era otra persona que trabajaba conmigo en Madrid, ¿no? Éramos 2 nada más. Es decir, que la compañía llegó a prácticamente empezar desde cero, ¿no? Y cuando vinieron y el silencio era tan sepulcral que casi los potenciales clientes lo que querían era salir corriendo, ¿no? O sea, aquí no puedo, ¿no? Y entonces se me ocurrió cómo hago que parezca que somos una empresa mayor de lo que somos, ¿no? Y como teníamos suerte y había mamparas y había cortinas venecianas... Maniquís. Pusimos maniquís. ¿Sí o no? Pusimos maniquís y generamos ruidos y hicimos, digamos, todo un marco, entre comillas, teatral, que tampoco mentíamos, porque nadie nos preguntaba quién había allí trabajando, ¿no? Menos mal. Pero generábamos, claro, porque aquello era un marrón, ¿no? Pero generábamos un ruido que hacía que nos vieran como una compañía mayor de lo que éramos, ¿no? Hoy en día, eso afortunadamente, a nivel reputacional, ya no nos hace tanta falta, ¿no? Pero y hoy en día incluso el mundo fintech no tiene tanto complejo, ¿no? Para desarrollar en un bar, o sea, sí, no tener oficinas, pero en aquella época era muy importante aparentar, ¿no? Y ¿Cómo evolucionan los 100.000 euros de pagos que teníais en aquella época hasta hoy? ¿Hoy por dónde estáis? Nosotros este año queremos cerrar en torno a los 12-13 millones de euros. Pero nosotros... De facturación con este 45% de EBITDA, ¿eh? Sí, pero nosotros hemos tenido una equity history importante, ¿no? Porque nosotros en el 2018 empezamos a trabajar con Bankia. Empezamos a ser el procesador de Bankia. Y todo el negocio lo pusimos ahí. Entonces, eso, con la entrada en Bankia de Caixa, hizo que tuviésemos que reempezar de nuevo en el 2021, ¿no? Es decir, ¡ostras! Nosotros... ¿Pero y por qué ese equity history? O sea, ¿Bankia entra en el accionariado? Bueno, realmente constituimos una joint venture, vale, entre los dos. Y cuando CaixaBank compra Bankia, CaixaBank, digamos, ya tiene su pasarela, resuelve, eso es. Bueno, tiene un acuerdo con Comercia, ¿no? Bueno, no solo con Comercia, había ido comprando otras pasarelas de pago. De hecho, CaixaBank en el año 2016 intentó comprarnos a nosotros. Es decir, hubo un acercamiento e incluso un proceso de due diligence. Estuvieron 9 meses analizando la compañía, me hicieron una oferta de compra, la rechacé y seguí mi camino solo, ¿no? No decidí ¿Por qué la rechazaste? Pues ¿Era baja? No. Para mí era una oferta económicamente interesante. Tampoco voy a decir que era a lo mejor en aquella época pues a mejor que podría haber conseguido. Pero me compraban el 51%, me proponían el oro y el moro, pero no tenía capacidad de garantizar el 49%. Mal rollo. Entonces preferí seguir, como has dicho bien, ¿no? Generaba caja, la empresa iba bien, claro. Pues decidí seguir mi camino a mi ritmo. Y te lo pasabas bien, esto es muy importante también. Me lo pasaba bien, trataba con gente con la que me apetecía mucho tratar, clientes, colaboradores, en fin. Al final... el mundo de los pagos es muy dinámico, es decir, al final el tipo de personas con el que te interaccionas es relevante, ¿no? Y luego está imbricado en todo, o sea, donde no hay pagos, ¿no? Es decir, cualquiera podría pensar, no, una solución como Factorial no tiene pagos, no, pues tiene pagos, es decir, pagos, que al final los pagos están en todos los sitios, ¿no? Y entendiendo el pago desde una cadena, digamos, de valor transversal, ¿no? Es decir, que no solo va de cobrar, sino también de conciliar, ¿no? De automatizar procesos, ¿no? De hacer que cuando llega la información bancaria todo eso funcione. Exacto. Sin necesidad de hacer nada a mano, ¿no? Uh-huh. Y tal vez, bueno, pues eso hizo reinventarnos. Entonces nosotros nuestro nuevo viaje lo empezamos de nuevo en el 21. O sea, en el 21 empezamos casi otra vez de abajo, ¿no? Y fuimos creciendo otra vez hasta este año, que queremos, si todo va bien, que estaremos en esos volúmenes, ¿no? En un momento dado contratas un CEO. Sí, yo en el año 2020, entre el COVID, que no lo pasé bien del todo a nivel de salud, lo de CaixaBank con Bankia, ¿no? Que también me trastocó un poco mis planes originales.
Seguramente pensé en esa posibilidad que podría haber ocurrido, ¿no? Porque al final los bancos unos se compran a otros, ¿no? Y esto podía haber ocurrido, pero bueno, no lo medí bien, ¿no? Y todo aquello me llevó a pensar, oye, seguramente puede venir otro y hacerlo mejor que tú, ¿no? Y busqué una persona que pensé que era más especialista que yo en gestionar el negocio, en hacerlo crecer, en hacerlo migrar, y esto es muy importante, del mundo en el que yo estaba, que era muy tailor-made, ¿no?, al mundo producto. Es decir, yo trato de viajar, ¿no?, hacia el producto, pero sin olvidarme que quien me da de comer es el cliente grande, el cliente corporativo, el cliente tailor-made, ¿no? Y yo no puedo irme hacia el producto sin pensar en esos clientes que requieren cosas muchas veces a medida, ¿no? Y después de casi 2 años de viaje con ese CEO, donde yo me aparté del negocio, la cosa no iba bien, y con, digamos, mi socio, nosotros tenemos un pequeño fondo de capital riesgo en la compañía con un 5%, analizamos la posibilidad de cesarlo, ¿no?, y de volver yo a la gestión, ¿no? Fue un proceso complicado porque no solo habíamos perdido tracción, ¿no?, sino estábamos perdiendo clientes. Yo, de hecho, la razón real de volver no solo no es porque no iba bien del todo el negocio, ¿no? No llegaba a perder, pero no iba como nos gustaba, pero sobre todo porque me llamaban a mí los clientes que yo había... El de Capravo. No solo Capravo, ¿no? Lo de Capravo fue mucho antes, fue 10 años antes, ¿no? Estoy hablando de clientes como, no sé, Hoteles Meliá, Goldcar, clientes muy grandes, ¿no? Me llamaban y entonces decía, aquí está pasando algo, no estamos atendiendo bien con ese mimo, ese cariño. Nosotros hoy tenemos una retención de clientes del 98% prácticamente, ¿no? O sea, en aquella época perdíamos la mitad de los clientes, ¿no? Y ahí fue cuando decidí volver, ¿no? Al principio me dediqué a estabilizar la base de clientes, ¿no?, a darles el servicio y bueno, pues conseguir retener a muchísimos clientes, porque un ejemplo muy bueno de esto es Bonpreu, ¿no? Bonpreu, que es cliente nuestro, estaba, vamos, a punto de mandarnos a freír espárragos, ¿no? Y gracias a reencauzar la gestión, hoy creo, y es algo contrastable, están muy satisfechos con nuestro servicio, ¿no? De hecho, llevamos ya con ellos casi 7 años, ¿no? Y muy contentos, ¿no? Y luego, lo siguiente fue tratar de desarrollar un plan estratégico, ¿no?, pensando en que había llegado otro punto de inflexión, ¿no? Es decir, había un nuevo paradigma en los pagos, esto que decías de SumUp, de Sitel, de compañías como Toast, como Lightspeed. Toast también es un buen caso, pero en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Reino Unido también están entrando, ¿no? Y entonces empecé a ver que el negocio iba de esa transversalización de la propuesta de valor, ¿no? Me di cuenta que había que mirar qué había antes del cobro, del pago, y qué había después, ¿no? Y lo que hice fue ir completando la cadena de la propuesta de valor con soluciones de software, soluciones de fidelización, soluciones de punto de venta, ¿no? En algunos casos, como digo, ¿no?, mediante adquisiciones de compañías, en otros casos con buenas alianzas con terceros, ¿no? Y por el lado, digamos, posterior al cobro, con soluciones de adquirencia, nos convertimos en entidad de pago para poder hacer esa adquirencia que necesitan nuestros clientes, una adquirencia además muy competitiva, ¿no? Realmente yo diría que no es adquirencia, es multiadquirencia, porque nosotros somos de esos actores adquirentes que, como somos a su vez también pasarela, no impedimos que el cliente pueda trabajar con competidores nuestros en ese proceso, ¿no? Y ya nos gusta, porque podemos demostrar nuestra diferencia de valor, ¿no? Financiación orquestada, es decir, poder combinar, ¿no?, la financiación con terceros, o incluso tax-free, ¿no? En tax-free, por ejemplo, que nosotros devolvemos el IVA, ¿no?, a los viajeros, ¿no?, que vienen. Tenemos una licencia operativa para varios países. En el tema de tax-free somos los únicos en el mercado que devolvemos el 100% del IVA. Es decir, el tax-free se devuelve, pero normalmente el que lo devuelve se queda una gran comisión, ¿no? ¿Vuestros clientes están en España? Nuestros clientes están en España, aunque operan hasta en 40 países. Vale. La mayoría de los clientes están en España y algún cliente extranjero residual, pero nuestros clientes son clientes normalmente españoles que, cuando operan fuera de España, nosotros les acompañamos en el servicio. No sé, por ejemplo, Saba Aparcamientos, le damos servicio en Chile, le damos servicio en Italia, le damos servicio en Portugal, le damos servicio, por supuesto, en España, ¿no? O Correos, ¿no?, en Portugal, por ejemplo. O sea que hay muchos clientes que operan en otros mercados y nosotros les acompañamos a esos mercados. En el año 21, cuando vuelves, ¿cuánto factura Cipay? En el año 23
23 vuelvo casi. 23, o sea, el vale. 21 fue cuando a mí me relevaron y yo volví a finales del 22, ¿no? Pues cuando volví estábamos en torno a 1.600.000 euros, 1.700.000 euros. O sea, desde el 2023 hasta 2025 de 1 millón a 12 millones. A 2025-26. Nuestros ejercicios no son año natural. Nuestros ejercicios empiezan el 1 de septiembre y acaban el 31 de agosto. ¿Por qué? Pues porque yo creo mentalmente que, sobre todo la fuerza de ventas psicológicamente, encara mejor el mercado en septiembre que en enero. Es decir, ¿Sí? yo creo que cuando el año lo estás finalizando en diciembre, empiezan a bajar las manos, ¿no? En noviembre, y cuando lo estás finalizando en agosto, prácticamente bajas las manos para irte de vacaciones, ¿no? Y mentalmente pensaba que era una medida que nos Porque podía es un marrón también esto, cambiar el año fiscal. Bueno, es un marrón operativo. Operativo, es decir, sí. de hecho, en la entidad de pago no hemos podido hacerlo porque las entidades de pago Vale. están reguladas por año natural. Ahí no hemos podido hacerlo. Pero en el resto de los negocios lo hemos visto como una medida óptima, ¿no? Que ha ¿Te servido... viene de Shell esto? ¿Perdón? ¿Te viene de Shell? No. Esto fue... hay compañías que lo hacen, Sí. pero no. Esto fue una decisión misma Vale. propia que la basé un poco en... estamos llegando al verano, es como que estamos ya mentalmente pensando en se ha acabado un ciclo, ¿no? Y ese es el momento de acabar el ciclo del ejercicio, ¿no? Entonces pasas de 1 millón en 2023 Sí. De casi 2 millones, 1.700.000 más o menos. a 12, 13. Sí, ese es el objetivo para este año que hemos empezado, sí. Ah, que habéis empezado. Sí, el 1 de septiembre. Vale. Ojo, vale. ¿Y el anterior, entonces? 8 El que millones. acaba en agosto. 8 millones. Vale. O 8 sea, millones. Saltamos a casi 7.825.000 No, es un crecimiento euros. espectacular. Sí. Nosotros estamos creciendo a doble dígito alto en este momento. Y lo que esperamos, sobre todo, impulsar mucho es ahora el nuevo servicio de adquirencia. Nosotros la tramitación de la licencia del Banco de España la obtuvimos a finales del año pasado. Hemos estado prácticamente todo este año montando toda la estructura operativa, tecnológica, funcional para ponerla en marcha, y ahora ya en diciembre empezamos la operativa de adquirencia, ¿no? Con lo cual ahí esperamos también tener mucho recorrido. ¿En qué momento metes un fondo de inversión en el capital? En el año 19. Yo empecé en el año 18, efectivamente entraron en el año 19. Porque después de lo de CaixaBank, ¿no? Me dio por pensar más en 3 cosas fundamentalmente, ¿no? La primera era tangibilizar el valor del negocio bien, ¿no? Fíjate que yo en el proceso que hice con CaixaBank, aparte del coste de oportunidad, ¿no? De estar 9 meses, ¿no? Dedicado ahí a atenderles, ¿no? Y a hacer esa due diligence. Que 9 meses. Yo lo hice, qué paciencia, también. 9 meses. Lo hice solo, además, o sea, con mi equipo, pero no tuve asesores, ¿no? Y yo creo que lo único que hice bien fue que decidí no venderles, ¿eh? Es decir, todo lo demás lo podría haber hecho, pero decidí no venderles porque no lo vi claro, ¿no? Pero cuando 3 años después decidí plantearme la búsqueda de entrada de un inversor, lo primero que pensé fue, tengo que rodearme de buenos asesores, ¿no? Entonces me rodeé de una persona muy experta en el ámbito del corporate finance, ¿no? Que me explicó, me asesoró muy bien, ¿no? Casi me lo hizo más por cariño que por lo que ganó conmigo, ¿no? Así de claro. Pero que me rodeó de muy buenos asesores, ¿no? A nivel legal, a nivel fiscal, financiero, e incluso a nivel de banco de inversión, ¿no? Buscó el mejor banco de inversión especializado en empresas de pagos, una empresa compañía que está en Suiza, y tratamos de desarrollar un proceso, ¿no? Tendente por mi lado, a tangibilizar el valor del negocio. Buscamos solo socios financieros, no socios industriales. Yo no quería vender el negocio, quería simplemente incorporar capital para, insisto, por un lado tangibilizar el negocio, tener solidez financiera. Yo tenía la capacidad, ¿no? De en cualquier momento decir, oye, quiero más inversión, recurro más inversión de vosotros para crecer. Como luego no se ejercitó ese derecho, pues no cambió la estructura accionarial, el cap table de la compañía siguió siendo el mismo, ¿no? Y luego porque... Bueno, ellos tienen un porcentaje, ¿no? Un 5%. Vale, pero podían tener más. Podían tener más si capital. yo ejercitaba ese call, ¿no? Que me daba Vale. entrada más capital, ¿no? No lo ejercité, entonces no llegó a plantearse eso, ¿no? Pero también pensaba que me aportaba una cierta disciplina organizativa, ¿no? El tener un socio, ¿no? Yo
trato de ser ordenado, ¿no? Aquí en el mundo de empresas, al final... Hay mucha gente que en este podcast lo cuenta esto, de gente que quieres autodisciplinarte metiendo un socio. Y dices, ostras, ¿no hay otras formas de autodisciplinarse? Pienso yo siempre, ¿eh? Sí, pero, es decir, evidentemente una de ellas es tener un magnífico equipo, ¿no? Y eso Exacto, a veces, por ejemplo. y a veces no es fácil, ¿no? Pero yo en este caso, como era socio único, creía que esa disciplina no solo trae disciplina, trae aprendizaje. Es decir, yo no estaba acostumbrado a reportar, yo no estaba acostumbrado a sopesar decisiones. Las decisiones las tomo yo, pero no es lo mismo tomarlas en solitario a compartirlas, a tener una opinión, ¿no? O sea, en algunas de las adquisiciones que llevamos a cabo yo cuento con su opinión, cuento con su conocimiento, son gente muy experta en ese mundo, ¿no? Y ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama el fondo? Moira Capital Partners. Lo lidera en este caso Javier Loizaga, que fue el fundador de Mercapital y luego de Alantra, ¿no? Es decir, que un tío muy experto en el mundo del private equity, ¿no? Vale. Entonces, bueno, lo que me aportó... O sea, ¿es un private equity o es un venture capital? Es un private equity, sí, es un private equity. Su figura... Es raro con un 5% private equity, ¿no? Bueno, en este caso ellos tienen un modelo de vehículos para cada inversión regulado por la CNMV, que hace que su funcionamiento subyace sobre una estructura legal un poco diferente. Son vehículos, ¿no?, de inversión en cada compañía, pero lo que subyace como marca es un capital riesgo. ¿Y cuál es la transacción? ¿Cuánto invierten ellos en la compañía? En aquella época, 4 millones de euros. Vale. O sea, 4 millones de euros por el 5%. Sí. No está mal. Sí. 3,7 millones, ¿no? Se valoró la compañía en 70 millones. Y bueno, pues no quise cambiar nada, ¿no? Hasta ahora que estoy en ese proceso donde, bueno, ¿qué hago, no? Ahora tengo ya a mis hijos un legado. ¿Y ahora te planteas volver a levantar? No lo sé, no lo tengo claro. Lo que sí me planteo es tener la mente abierta, ¿no? Mirar más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Mirar un poco más a que ahora tengo más gente, más equipo, ¿no? Yo también en esto de digamos, cultura startup, ¿no? Donde yo siempre digo cultura siempre startup, ¿no? Pero donde muchas veces esa cultura siempre startup te lleva a lo mejor a no poder pagar el mismo salario que podría pagar otro, ¿no? Entonces eso a veces te hace, a veces no tiene que ser un sinónimo de, pero te hace que encuentras recursos menos capacitados, ¿no?, de lo que te gustaría. Entonces ese es el gran dilema, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Si ahora te llama alguien y te ofrece 140 millones de euros por la compañía, ¿lo vendes? No creo. No. No creo. Nunca puedo decir de esta agua no beberé. Además, creo que en todo caso, si fuese de verdad, sopesaría la decisión con mi familia. Probablemente no tomaría la decisión solo, porque yo ya, entre comillas, mi vida la tengo bastante clara, ¿no? Es decir, yo al final no tengo grandes objetivos económicos a nivel personal, ¿no? No necesito grandes cosas. Y al final esto es más un tema de entusiasmo, de ilusión y de ganas de mi equipo y de mis hijos, ¿no? Entonces lo sopesaría con ellos, pero creo que ahora hay mucho recorrido, ¿no? Nosotros tenemos un plan estratégico en el que esperamos en el 2030 facturar 95 millones de euros, ¿no? Y con una EBITDA de 44 millones de euros, ¿no? O sea, que queremos hacer ese salto y creemos que esto tiene recorrido, ¿no? Lo que sí me plantearía probablemente es incorporar, digamos, un modelo de socio, no sé si con un secundario, pero que me ayudase, ¿no?, a potenciar mucho más mi negocio. Porque lo has dicho muy bien, ¿no? Si el negocio es bueno, el mercado parece que tiene todavía capacidad de recorrido, ¿no?, que lo tiene, ¿por qué no crecer más en base de negocio, ¿no? Y yo creo que, sin duda sí, pero además creo que hay un momento ideal, ¿no?, para integrar negocios, ¿no? Es decir, comprar players que pequeños, por lo que se hacen estancado o tienen un producto más nicho. Ahora mismo, si vamos a estadísticas de la empresa familiar, el 70% de las empresas familiares que hay en este país no tienen sucesión, ¿no? Es decir, Sí, pero empresas familiares de pagos hay. Alguna hay, sí, alguna hay. Algunas muy pequeñitas, muy micro, otras menos, pero sí, aún queda alguna. Y no solo en España, sino en otros mercados, ¿no? Aquí es curioso cuando nos reunimos en eventos, ¿no? Antes de ayer hubo uno en Visa, ayer hubo uno en CaixaBank, ¿no?, en ACOC, en Madrid, ¿no? Y que todos nos conocemos, ¿no? O sea, además, todos me refiero tanto a actores como comercios, ¿no? Es decir,
Delante mío estaba Eroski, Dia, Mercadona, Amazon, o sea, estaban todos allí, ¿no? Y todos creo que más o menos nos conocemos, ¿no? ¿Y salir de España? Ese es el objetivo primordial en este momento, ¿no? El objetivo primordial es dar el salto, probablemente incursiones locales en algunos lugares de LATAM, en Estados Unidos y luego sobre todo países cercanos a España, ¿no? Estamos muy centrados en potenciar todo aquello en lo que ya tenemos, sobre todo regulatoriamente licencia, ¿no? Italia, Francia, Alemania, Bélgica, ¿no? Queremos profundizar esos mercados más, ¿no? Hay un componente también de potencialidad de algunos de nuestros negocios, ¿no? Por ejemplo, las soluciones de POS vemos un potencial muy alto en Francia e incluso en Italia, ¿no? Y por lo tanto queremos profundizar en eso, ¿no? Y también norte de África, ¿no? Marruecos se está retailizando y creemos que es un mercado donde hay que ir. Nosotros tenemos una alianza estratégica firmada desde hace 8 años con HPS, que es el gran actor marroquí. Es un actor que además opera en prácticamente todo el mundo y queremos profundizar. Ellos tienen esas soluciones de embalse en el río y yo de última milla y queremos ver si podemos hacer algo conjuntamente, ¿no? Muy bien, José Luis, pues enhorabuena por el recorrido y por el negocio y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Ahora que además tus hijos entran en el negocio, Sí. Va a ser un negocio generacional. Bueno, es lo que nos gustaría. Tenemos esa ilusión por hacerlo bien. Creo que mis hijos afortunadamente están bien preparados y yo creo que pueden afrontar el reto. ¿Vienen desde el lado economista o desde el lado técnico? Desde el lado técnico, yo diría. Vale. Más desde el lado técnico, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir la historia A ti, Bernat. y hasta la semana que viene.